Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es martes 19 de marzo de 2024 y este es el primer reporte de esta semana. Aquí Costa Rica se mandó a volar. Delfino.cr. Las cortinas del poder. No solo cantó viajera el exministro Amador, ahora también se nos fue choreco, aunque no del país, del partido. El primero habló de los tentáculos del mal, y para no darse por menos, aludió a las cortinas del poder en su carta de renuncia. Jesucristo, lo que nos faltaba, otro poeta de lo etéreo, o para ponerlo en palabras de doña Tere, otro huevos tibios. Aclaró choreco, eso sí, que se retira, no por derrota, sino por convicción. Conmovedor. Pero seamos francos, se va por derrota. En ese cascarón de taxipartido camaleónico que un día es una cosa y un día otra, se le armó una insurrección al choreco y un grupo de rebeldes asambleístas está ahora exigiendo abandonar el nuevo nombre y retomar el anterior, Partido Fuerza Nacional. A ver, en fácil, que tras la debacle en las municipales la cosa se destartaló y ahora el grupo original seguro se piensa que es una idiota buscar otro periodista venido a menos para lanzarlo a la presidencia. No aprenden. Como sea, el proyecto Aquí Costa Rica Manda, otrora vehículo propio, según había dicho la diputada Cisneros, es hoy solo un bonito recuerdo de todo aquello que nunca iba a ser y en efecto no fue. Pero que no panda el cúnico. Ya choreco anunció que la lucha continúa, SIC, desde otras trincheras. Faltaba más, toda carta de renuncia que se respete debe llevar ese lugar común para darle ese gustico grandilocuente que tanto gustan estas lides. De ahí, ni hablar, so long and thanks for all the fish. Buen viaje aquí Costa Rica Manda, vuela alto. Mientras tanto, la caja de Pandora en torno al caso del aeropuerto Daniel Oduber pareciera más bien un nido de víboras desde el cual en cualquier momento brinca cualquier cosa menos una liebre. Esto huele cada vez peor. Como saben, ayer el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado de Duarte, le tocaba ir a la Asamblea Legislativa a contestar las preguntas de la Comisión de Guanacaste. Ojo, no crean que fue una convocatoria flash. Se trata de una feliz casualidad. El hombre ya había sido citado para hablar de esta bronquita desde antes de que Chávez se mandara con su anuncio urgente el martes pasado. Quiero empezar por contarles con gran alivio que de todas las comisiones que me he tirado este año, esta fue la menos molesta y de las que menos perdió tiempo. No voy a decir que fueron completamente efectivos porque más de una vez les quedó la pelotita picando para liquidar con alguna pregunta fulminante y pifiaron. Pero sería injusto decir que no se prepararon y que no hicieron la tarea porque fue evidente que sí lo hicieron. La diputada Melina Ajoy Palma, PUSC, presidenta de la comisión, tuvo algunos desperfectos mecánicos con la conducción, pero estuvo a cachete con su interrogatorio. Le vamos a dar un sólido 9 porque sus preguntas fueron pertinentes y porque no perdió ni un segundo para preguntarle a Picado por el oficio de la Unidad de Infraestructura de Aviación Civil. A don Alejandro se le ocurrió que iba a hacer una súper movida decir que no lo conoció en su momento y que no lo puede comentar ahora porque todavía no lo ha leído. El colmo. El contenido del informe es público y notorio desde hace días y lo que dice es suficientemente comprometedor como para que el presidente de la CNE se tomara como mínimo el trabajo de informarse. ¿Qué dice el informe? En súper resumido, que mandar la contratación del arreglo de la pista vía CNE, entiéndase, brincándose los controles previos de la Contraloría, alegando que se había dañado con la tormenta tropical Bonnie, era injustificable. Ah, ve vos, qué curioso. Qué conveniente que nadie vio este informe. Ojo, la CNE sigue sosteniendo la tesis de que Bonnie aceleró el proceso de deterioro de la pista y que sí correspondía a la utilización del procedimiento extraordinario que aplicaron para esta licitación y que tienen criterios técnicos que respaldan esa tesis. El diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez, PLN, también obtiene un 9. Comedido, articulado, educado, clarito e incisivo. Evidenció que, a pesar de que se metió a todo el cantón de Liberia en el convito CNE, es decir, otras obras afectadas por Bonnie podrían haberse visto beneficiadas,
La única obra abrazada por el beneficio fue precisamente la de la pista del aeropuerto. Una feliz casualidad. En otras palabras, la ampliación del decreto que permitió meter la obra en un proceso de licitación por emergencia se hizo a la medida del proyecto. Con aplomo, Mendoza le preguntó a Picado de dónde surgió el famoso requisito de experiencia en pistas de más de 20.000 metros cuadrados de construcción, a lo que el caballero contestó: no sé. De ahí, ayúdate. La diputada Alejandra Larios Trejos, PLN, también hizo la tarea y también aprueba con un 9. Dejó clarito que toda la comisión está feliz con que se arregle la pista, pero muy preocupada con las características de la contratación y, de ahí, ¿cómo no? Me gustó que le sacó en cara a Picado que en Liberia Boni afectó casas, calles y puentes, y nada de eso se va a intervenir, solamente la pista. Estamos claros entonces en que se hace una ampliación para una contratación específica. ¡Bingo! Picado se sostuvo en que hay un informe técnico que liga a Boni con los daños de la pista y que hay un nexo de causalidad que valida la ampliación del decreto que permitió la licitación por emergencia. Doña Alejandra aplicó el papelitos hablan y le leyó a Picado un oficio de septiembre pasado de Fernando Naranjo Elizondo, exdirector de Aviación Civil, al que le cayó la guillotina junto a Amador, en respuesta a una consulta de la diputada, del cual se desprende claramente que no había necesidad de licitar por emergencia y bien se podía hacer la contratación por vía ordinaria porque el aeropuerto se la estaba jugando. La diputada también recordó que inicialmente el presidente Chávez había dicho que los fondos para la reparación los iba a poner el ICT y después cambian el baile y lo pasan a la Comisión de Emergencias. La frase clave: aún no me queda claro dónde estaba la emergencia. ¡Bingo de nuevo! Don Fabricio Alvarado Muñoz, Nueva República, bien, estaba bien informado e hizo preguntas francamente pertinentes, pero se pasó de amable y no logró mover la rueda. Le vamos a dar un 7.5, pasa tranquilo y sin ir a ampliación. Ojo, sí fue el primero en preguntar por el verdadero papel de la CNE en el proceso, abriendo camino a lo que pasaría después. Hay que acotar que solo participó de la primera ronda. Del diputado Daniel Vargas Quirós, oficialista, no tengo nada bueno que decir, así que mejor no digo nada. Oda a la pena ajena verlo haciendo malabares y jugando el rol de la hada Acuña de esta comisión. Al menos no pegó gritos. Le vamos a dar un 4 solo por eso. Y ¡zas! Apareció de invitado don Francisco Nicolás Alvarado, PLN, a quien le voy a dar un 8. Gana puntos porque llegó afilado y con buena información. Pierde puntos porque insiste en perder tiempo editorializando y dirigiéndose al pueblo de Costa Rica, como si el pueblo de Costa Rica no estuviera viendo Griselda en Netflix en vez de la Asamblea Legislativa en YouTube. La pregunta clave fue: ¿usted me podría indicar si algún funcionario de la CNE o usted mismo participó en la elaboración de ese cartel? Picado patinó. Trató de decir que no, luego dijo que sí, pero que en lo colateral, desde el punto de vista legal. Nicolás lo talló y ahí se quedó el otro haciendo agua, sosteniéndose en que solo en eso. Nicolás le sacó un acta del Consejo Técnico de Aviación Civil, CETAC, en la que el exdirector daba cuenta de que la CNE sí participó en la confección del cartel. Ojo, esto lleva cola porque Chávez se voló a Amador y a Naranjo, pero salvó a Picado dando a entender que él no había tenido nada que ver con el rollo porque se habían limitado a la ejecución del contrato. Fue todo un momento digno de palomitas. Nicolás se puso más incisivo y preguntó a Picado: ¿cuándo se enteró usted de que habían irregularidades en este proceso o considera que no las hay? Aquel intentó sacarse el tiro contestando cualquier tontera, pero Nicolás repitió la pregunta e insistió. Y Picado: me abstengo de responder, señor diputado. ¡Sas! Lo quebró. Pasemos a un rápido resumen de la segunda y tercera ronda. Mendoza Jiménez procuró indagar por la participación del presidente Chávez cuando solicitó la rebaja de las ofertas. Picado y su asesor legal defendieron que aunque el presidente lo pidió, estaba previsto en los términos de la contratación y por eso lo solicitaron. En tercera ronda intentó insistir con este tema sin lograr dar pie con bola. Le preguntó también a Picado si Chávez lo llamó a preguntarle por qué se adjudicó a la oferta más cara, pero me abstengo de responder. Cerró su participación citando el acta de CETAC que da cuenta de la participación de la CNE en el armado de la licitación. Picado dijo que sí participaron de reuniones solo para explicar y asesorar y yada. Larios Trejos preguntó de nuevo por el documento de aviación civil subrayando que data del 7 de agosto del año pasado.
Le consultó entonces a Picado si el informe le preocupaba y él insistió en su punto. No conozco el informe. También dijo que están buscando el informe y que de todos modos para sus efectos el informe no existe y que no es a él a quien tiene que preguntarle por eso. Le preguntó a Picado si había presentado una denuncia al Ministerio Público por los hechos que reveló el presidente y dijo que ya Casa Presidencial lo hizo. En tercera ronda intentó volver sobre el tema de Mendoza de que Chávez pidió que se solicitara la rebaja a las ofertas. Me parece que jodieron tanto con esto solo para dejar en actas que Chávez estaba bien informado sobre la licitación y de ahí sí, está claro que sí. Ajoy Palma regresó en segunda ronda, metralla en mano. Metió sazón diciendo que según su línea de tiempo, ustedes primero buscaron el dinero y después el nexo. Sonic Boom. Y después fue directo a la yugular y le preguntó a Picado que cuál es la responsabilidad de la CNE en este fiasco, si ellos eran precisamente el ente rector de la licitación. Picado le pasó la bola a su ex asesor legal, ahora asesor presidencial, Eduardo Mora Castro, quien insistió en que no hay indicio alguno que permita hablar de algún elemento espurio en la licitación. Nicolás volvió fosforín a la segunda ronda, pero esta vez sus argumentos no eran tan fuertes. Por ejemplo, se enredó solo con valoraciones éticas sobre MECO, que de ahí no venían al caso porque ahí sí tiene razón Picado. Si la empresa no está inhabilitada, no había razón legal válida para no aceptar su oferta. Vacilón, eso sí, ver a Picado repetir otra vez su línea favorita de la noche. El proceso en SICOP es transparente y se cumplió con todo lo que se requería. En tercera ronda, Nicolás intentó tirarle sal en la herida a Picado preguntándole si no estaba indispuesto porque nunca le hicieron llegar el famoso informe de aviación civil, pero el otro no le paró pelota. En su última intervención aplicó un fatality al exponer que el decreto que ensanguchó a Liberia en el combo CNE usó mediciones de precipitación del norte de Liberia, cuando el aeropuerto tiene su propia estación meteorológica, cuyos datos eran mucho menos favorables a la intención de aplicar el decretazo. Aquí alguien acomodó un buen pastel y se lo quería comer completo. Bien aplicada, diputado, 10 puntos para Gryffindor. El diputado Luis Diego Vargas Rodríguez, PLP, llegó tarde y despistado a preguntar por el famoso informe de aviación civil. Se saca un 0 por quitarnos tiempo repitiendo una consulta ya recontra abordada. Luego pidió la palabra de nuevo para tirarle una palomita a Picado y dejar a Amador como el villano y a Picado como una víctima de la maldad del acertijo. No entendí nada de lo que pretendió hacer Vargas, me pareció un papelón de inicio a fin. Y eso fue todo, amigos. Como ven, la trama se va poniendo cada vez más interesante porque todo el mundo sigue lavándose las manos, pero alguien va a tener que cerrar el tubo y por ahora siguen pasándose el jabón. Lo que ayer quedó clarísimo a todas luces es que esa posición súper cómoda en la que se imaginó la CNE no lo es tanto. Puede que Chávez les haya ungido con su bendición sagrada, pero si algo hemos aprendido es que en una democracia funcional como la nuestra, eso, a todas luces, no es suficiente. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ley para evitar cobro de renta a sobresueldo por pagos retroactivos pasa el primer debate. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate un proyecto de ley de la diputada liberal Johanna Obando Bonilla, con el que se pretende evitar que el Ministerio de Hacienda haga cobros injustos del impuesto sobre la renta a los asalariados cuando estos reciban pagos retroactivos, situación en la que se encuentran en este momento miles de empleados públicos a quienes se les ha empezado a depositar el aumento salarial acumulado desde el año 2020. Además, la jueza María Rosa Castro fue electa magistrada suplente de la Sala Primera de la Corte. Y, por otro lado, el presupuesto con los recursos para la infraestructura en riesgo inminente será devuelto a comisión para agregar controles adicionales tras el escándalo que envuelve la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Sin sorpresa alguna, Putin arrasa en las elecciones y comandará el Kremlin por lo menos hasta 2030. Empezamos en Rusia, donde Vladimir Putin obtuvo este domingo una aplastante victoria en las elecciones rusas, con lo que consolidó su poder y dominio del Kremlin por lo menos hasta 2030. Además, los discursos incendiarios volvieron a la campaña republicana este fin de semana luego de que Donald Trump reforzase su discurso antimigrante llamando criminales a estas personas.
Finalmente, y ahora en Asia, Corea del Norte lanzó al menos 3 aparentes misiles balísticos al mar de Japón este lunes, según denunció el Ministerio de Defensa japonés. Los lanzamientos se realizaron justo mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está de visita en Seúl, en Corea del Sur. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.